Mi amigo el Dr. Jeffrey Odor no había sido el mismo desde que comenzamos la excavación de la Gran Pirámide de Giza. La locura puede distorsionar y corromper fácilmente incluso a las mentes más brillantes. Mi amigo Jeffrey simplemente ya no era un hombre que yo conociera. Comenzó cuando notó extraños jeroglíficos dentro de las pirámides. Él las anotó en su cuaderno siendo el gran erudito que era. Sin embargo, incluso el más grande de los eruditos puede cegarse por sus propios deseos. Él se obsesionó con sus notas creyendo que era un idioma antiguo, más antiguo que la primera dinastía de Egipto. Yo no creía en esas cosas. Había visto los símbolos antiguos, pero pensaba más prácticamente en el asunto. Debía ser lógico, pero lo que pasó a continuación fue algo que nadie se explica. Jeffrey se paraba en el borde del sitio de excavación al anochecer observando el brillante orbe naranja del sol ponerse detrás de las dunas de arena. A veces él me llamaba, gritándome que fuera a ver algo, pero cada vez que llegaba no había nada más que lo que parecía ser una extensión interminable de arena. Yo no veía nada de lo que hablaba, sin embargo, juro que la vio, su obsesión por la cuarta pirámide. Él empezó a divagar sobre esas tonterías durante aproximadamente un mes. Todo comenzó cuando pensó que había descifrado los antiguos jeroglíficos. No le creí. Pensé que su deseo de ser recordado a lo largo de la historia, de ser el más estudioso, desequilibraría su cerebro académico. Sin embargo, esto lo consumió. Esto era todo de lo que él hablaba. Dejó de bañarse, dejó de comer, se convirtió en un caparazón del hombre que una vez había conocido. Siempre vomitaba las locas divagaciones del folclore y los malentendidos. Habíamos visto las 3 pirámides antes. ¡Demonios! Habíamos pasado 2 meses ahí explorando las entrañas de tan grandes hazañas. Y nunca vimos la cuarta pirámide. Aunque Jeffrey siempre fue persistente. Honestamente, creía que había una cuarta y yo pensé que estaba loco. No fue hasta que Jeffrey comenzó a guiar a algunos de nuestros excavadores hacia el desierto que yo me preocupé. Él estaba mirando la puesta de sol y dejó de llamarme. En cambio, necesitaba que los trabajadores supersticiosos escucharan su autoridad. En el transcurso de unas pocas noches, llevó a 3 trabajadores al desierto, tropezando con las dunas iluminadas por las estrellas hacia las profundidades del vacío de la arena blanca. Los trabajadores empezaron a temerle, pero yo no le creía tan cruel y no me atrevía a escuchar los rumores. Dicho esto, esperé una tarde, observándolo mientras conducía al tercer trabajador hacia el desierto barrido por las sombras. Me estremecí hasta la médula cuando lo vi regresar solo, cansado y sin aliento, sudando en la fría noche del desierto. El pobre hombre volvió tambaleándose al campamento y se durmió murmurando sobre la gran pirámide negra. No tuve elección. Temí lo peor de Jeffrey. No sabía qué le hizo a todos esos pobres hombres, pero yo ya no lo conocía. Él no era nada para mí. Mi amigo de la infancia, mi colega, mi compañero, ya no era más que un lunático con el que estaba atrapado. Así que le ordené a los próximos trabajadores que lo vigilaran de cerca y que nunca lo dejaran salir de su tienda. Ellos hicieron lo que les pedí. Lo observaron tal cual un halcón a un conejo. Se negaron a dejarlo salir sin importar cuánto les rogara. Debía haberlo encerrado. Yo lo sabía mejor que nadie, pero no fue hasta que lo vi tan bien que mi fuerza se derrumbó y la duda suplantó su trono. Me quedé solo al anochecer mirando a través de la interminable extensión de arena. El sol anaranjado se volvió de un rojo infernal brillando con tal vitalidad. Parecía más grande de lo normal también y las crecientes olas de calor de las arenas se extendían hacia él, haciendo simplemente que se doblara y contorsionara como si estuviera siendo asfixiado por la noche que se avecinaba. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un espejismo o una visión de agotamiento. No, yo podría decir que se trataba de la mismísima realidad. Justo más allá de las antiguas dunas se encontraba una estructura masiva, una hecha de granito negro y obsidiana. La neblina roja del sol bailaba a través de sus 4 lados. Su punta brillaba como si fuera un diamante claro. Yo observé con mis propios ojos la cuarta pirámide de Giza.
Fue un momento de comprensión precipitada que actué sin pensar. Tan pronto como el sol se disolvió detrás de las dunas, la estructura desapareció por completo de la vista. Yo corrí por todo el campamento, no necesitaba más validación, algo que ningún erudito pedía. Sentí una sensación de alivio porque Jeffrey no estaba loco. Sabía que algo existía en las arenas perdidas del tiempo. Sí, él lo sabía, pero yo estaba demasiado ciego como para verlo. Así que ordené a los guardias que lo soltaran de su tienda y ellos lo hicieron. Cuando Jeffrey salió de su prisión improvisada, miró las muchas caras inexpresivas que lo miraban. Él empezó a gritar y patear la tierra con desesperación. ¿Quién de todos ustedes lo vio? ¿A cuál de todos ustedes debo llevarlo? Él dijo como un loco. Yo me paré frente a él sin aliento y cansado. El sudor goteaba de gota en mi cuerpo, pero estaba tan emocionado que le sonreí a mi viejo amigo y le dije: «Yo lo vi, Jeffrey. Fui yo quien vio la cuarta pirámide». De repente, los ojos de mi amigo se agrandaron. Él renegó un momento y creí que encontraba seguridad en mi visión de claridad. Se puso de pie tropezando con sus pies. Él presionó su mano sobre mi hombro, con el rostro entristecido al principio, pero una sonrisa levantó lentamente sus mejillas. Se rió de sí mismo por un momento. Tontamente creí que era por alivio, no por fría malicia. Sin perder más el tiempo, Jeffrey me condujo solo al desierto. Él se mantuvo delante de mí y eso me hizo sentir un poco incómodo. Ahora yo creía en sus locas afirmaciones, pero él todavía se sentía enojado conmigo. Nunca supe lo que les hizo a los otros hombres a quienes condujo a un lugar tan peligroso. Temía que los hubiera matado, los abandonara, pero una parte tonta de mí creía que los llevó a la pirámide para comenzar a escapar. ¡Qué estúpido pensamiento tenía! Yo temía que las propias ambiciones históricas de Jeffrey lo obstaculizarían, pero eso era lo que me estaba pasando a mí. Yo le tenía miedo, pero aún así lo seguí ciegamente en las sombras de la noche. Caminamos durante mucho tiempo por muchas dunas. El desierto ciertamente es frío por la noche, lo suficientemente frío como para congelar la médula de los huesos. Me estremecí constantemente, tratando de mantenerme caliente mientras seguía a Jeffrey sobre otra duna enorme. La arena se separó cuando nuestros pies se conectaron, haciendo que nuestros pies cambiaran y se movieran. Las arenas de Egipto eran inestables, al igual que mi mente. Jeffrey descansó un momento en lo alto de la duna. Se rió para sí mismo y yo me moví detrás de él, alcanzando la parte superior de la plataforma de arena. Caí de rodillas por puro agotamiento. Sentí como si hubiéramos caminado kilómetros, pero cuando me di la vuelta pude ver las linternas parpadeantes de nuestro sitio de excavación. Pude ver las 3 pirámides iluminadas bajo la luz de la luna baja. Jeffrey dijo rápidamente: «Tienes que creer. Mira y observarás a esta majestuosidad». Me volví mirando hacia la interminable extensión de arena y polvo. Los vientos soplaban con violencia, creando grandes masas giratorias de bronceado que bailaban sobre el suelo del desierto. Bloquearon mi visión momentáneamente porque levanté la mano para protegerme los ojos. Y fue solo cuando Jeffrey me pidió que mirara, bajé mi mirada y vi la majestuosidad de lo que él estaba hablando. De lo que siempre habló. Ante nosotros, ante la presencia de estos 2 mortales, estaba la gran pirámide negra que había visto en el sol poniente antes. Esta se elevaba sobre nosotros, enorme y corpulenta, con tal poder. No parecía estar hecha de piedras individuales, porque si lo estaba, tenían que estar mezcladas con meticulosa precisión. A simple vista, supuse que estaba hecho de obsidiana. La luna brillaba a través de sus altos lados. Pude ver líneas de granito negro que se extendían desde su base hasta la cima de la pirámide, y encima de él se sentaba un enorme diamante blanco brillando con el color de la luz de las estrellas. Ninguna estrella brillaba alrededor de la estructura y temí por alguna razón que el pináculo de la estructura devorara su luz. Irradiaba a través del desierto, convirtiéndose en una señal solitaria en la noche. No podía apartar la mirada de semejante estructura y ella no podía apartar la suya de la mía porque el diamante me devolvía esa mirada. Era como si fuera el ojo del éter mismo.
Fue solo cuando Jeffrey puso su mano sobre mi hombro que mi asombro se rompió y mi mirada se desplazó hacia el campamento. Las linternas de repente se apagaron y las tiendas quedaron vacías. Nada se asentaba en el horizonte distante excepto las maravillas del Khufu, segundo faraón de la cuarta dinastía de Egipto, Khafre, cuarto faraón de la cuarta dinastía de Egipto, y Menkur, faraón de Khafre y nieto del faraón constructor Keops. Estas estaban inalteradas y antiguas con el tiempo. Mientras miraba las estructuras antiguas, me di cuenta de que ya no quedaba mucho de mi mundo. Así que yo pregunté, ¿entonces es aquí a donde llevaste a los trabajadores, amigo mío? ¿Qué has hecho con ellos? Ahora mismo te lo mostraré, murmuró Jeffrey acercándose, porque las maravillas de la cuarta pirámide son mayores en el interior. Mientras miraba de nuevo a la cuarta pirámide, me di cuenta de que no había sido tocada por las arenas del tiempo. Ni una sola parte se marchitó o se desvaneció a lo largo de los eones. Una gran entrada estaba en su base y el color brillante del fuego del infierno fluía de ella. El terror mismo inundó la boca abierta de la estructura y supe entonces en ese momento que había cometido un grave error. Quería llorar, pero mientras miraba el ojo de diamante brillante, las fauces infernales de la estructura, el asombro tomó el control. Es algo que no puedo explicar porque, como erudito, había soñado con tal espectáculo en toda mi vida sin importar lo temido que fuera. Mientras Jeffrey avanzaba hacia el fondo de la duna, no dudé en seguirlo. A la entrada de la gran estructura, dos estatuas se cernían sobre nosotros. Ellos también estaban hechos de granito negro. Sus ojos eran uno de diamante y otro de obsidiana. Ellos me miraron mientras me acercaba. Una estatua era semejante a la gran deidad Osiris, dios de la resurrección e inframundo. La otra, más grande y con los brazos en movimiento de barrido hacia la puerta al antiguo templo, era Isis, madre de los dioses egipcios. Jeffrey se adelantó moviéndose hacia la gran entrada. Fue entonces cuando pude ver la obra de tan gran puerta abierta. El fuego del infierno brillaba con una luz tan vibrante que Jeffrey se convirtió en nada más que una silueta ante mí. Sin embargo, mientras miraba con tanto asombro y mucha emoción, pude ver que la entrada era la boca de una gran estatua. Una de Amit, diosa devoradora de los muertos con alma indigna. Su boca, como la de un cocodrilo, estaba abierta y era la puerta misma. Sus ojos eran de diamantes puros y brillaban bajo la luz de las estrellas inexistentes. La melena de un gran león fue tallada meticulosamente alrededor de las fauces, fluyendo hacia afuera y asemejándose a llamas rugientes. Sus dos pies eran parecidos a los de un hipopótamo, descansando debajo de la puerta arqueada, descansando sobre la arena que no se atrevía a enterrar tal espectáculo. Mi amigo y guía desapareció al entrar. La luz resplandeciente de las entrañas de la pirámide me hizo señas. Me sentí impotente ante su mirada. Yo tropecé hacia adelante, perdido en el asombro y la emoción. Mis pies no podían levantarse de la arena y simplemente los arrastré detrás de mí. Era algo como si me estuviera arrastrando hacia las fauces infernales, incapaz de soltarme y huir de tal agarre. Me cegó la luz naranja, me cegó el rojo danzante que lo acompañaba. Mi mente abandonó mi cuerpo y sentí como si yo también fuera un caparazón, una cáscara de mi antiguo yo. Entonces, cuando pasé por la puerta, la luz se desvaneció en un instante y me quedé solo en la oscuridad. Tanteé alrededor tratando de orientarme en un lugar tan oscuro y horrible. Mi racionalidad volvió a mí. La maravilla de esta pirámide y el asombro de la puerta se habían desvanecido rápidamente de mi mente. Mirando hacia atrás, solo me doy cuenta de que fueron las sombras del delgado corredor en el que estaba parado lo que me trajo a la mente. Solo la llana y simple oscuridad me transmitió en sentido común. Llamé a gritos a Jeffrey varias veces, pero él ya no estaba conmigo. Realmente estaba solo en una estructura antigua, una de las cuales no podía ser vista por los ojos de un simple mortal. Mis manos frotaron los lados del pasillo. Podía sentir tallas antiguas de los jeroglíficos. Hice mi mejor esfuerzo para leerlos en la oscuridad, pero no eran de Egipto. Sí, eran símbolos.
Tal vez remanentes de druidas muertos hace mucho tiempo e incluso símbolos similares a los cretenses. Grité por Jeffrey una vez más. Mi voz resonó por el pasillo, llevada por las sombras. A medida que se desvanecía del pasillo, una luz tenue brillaba hacia el final del túnel. Corrí lo más rápido que pude, sin preocuparme por lo que pudiera acechar entre las sombras. La locura tomó el control y yo necesitaba salir, y el único camino era hacia la penumbra. Fue solo cuando llegué que me di cuenta de que debería haberme quedado en la oscuridad. Nunca debía haber entrado en un lugar tan espantoso. Nunca debía haber seguido a mi viejo amigo al desierto. Sin embargo, ya era demasiado tarde para todo esto, porque cuando salí de ahí ahora me encontraba en el corazón del antiguo templo. Estaba hueca. Una gran sala era todo lo que se sentaba dentro de la estructura. Se extendía hacia arriba, hacia el ojo de diamante de la pirámide. Sin embargo, no podía verla, solo lo asumí porque las sombras negras colgaban sobre mi cabeza, cegando cualquier visión a unos pocos metros de altura. Me di cuenta que 5 escalones descendían por un pequeño reborde de granito que conducía al gran piso de la pirámide. No estaba encendida ni una sola fogata, pero la habitación en sí resplandecía con la luz de muchas llamas. Las sombras bailaban por el gran suelo, imitando la arena en los vientos salvajes. En el centro de la habitación estaba arrodillado Jeffrey. Estaba ante una gran estatua. Se cernía sobre su cabeza y parecía ser el de un antiguo faraón. Su semejanza no podía decirlo porque no había visto una cara así en mi vida. Era delgado, demacrado, como si fuera un cráneo sobre un cuerpo bien alimentado. Esperaba ver ojos de diamante y obsidiana, sin embargo, no había ninguno. El rostro era inexpresivo, sin ojos, y solo extraños jeroglíficos estaban encima de donde deberían haber estado las cuencas. Delante de la estatua había una mesa cubierta con un viejo pergamino marcada con una lengua muerta. Y tras esto, Jeffrey hablaba en lengua, su cuerpo subía y bajaba como si fuera una ola en el Mediterráneo. Su canto continuó y yo estaba temeroso. Temía que el templo de lo que acechaba más allá del arco corrompiera su mente, convirtiéndolo en nada más que un fanático. Bajé al piso con solo cantos rítmicos de Jeffrey llenando el aire. Fue entonces mientras me movía por el gran piso hacia mi amigo perdido que una voz resonó desde arriba. Sonaba tan antiguo como la estructura misma, tan marchita como la esfinge. Hablaba en un idioma que nunca había escuchado antes, sin embargo lo entendí. ¿Quién viene a encontrarme? El canto de Jeffrey se detuvo rápidamente. Mi amigo se encorvó inclinándose ante la estatua y el gran arco. Él también hablaba ese idioma extraño y lo entendí. No sé cómo, pero aprendí y él dijo: «He traído a otro, el cuarto que me faltaba». Gran sirviente, llamó la voz desde arriba. ¿Te atreves a pensar que solo 4 son suficientes? Muéstrate a mí, por favor, dijo Jeffrey manteniendo su rostro en el suelo de granito. Muéstrate para que él también pueda ver tu majestad. Ahora lo dudas, ¿verdad? ¿Dudas del primero de los faraones? ¿Acaso dudas del primero de los invocadores? No, es que él debe verte, respondió Jeffrey. Entonces, que así sea. Una gran cacofonía de ruido me inundó. No era más que sonido, pero con él vino un peso que me puso de rodillas. La oscuridad de arriba se partió dividiéndose, abriéndose con un terror tan arremolinado que temí que mi corazón se detuviera por miedo. El gran diamante resplandeciente en la cima de la pirámide irradiaba la luz de la luna tan intensamente que sentí que me cegaría. Traté de apartar la mirada de la oscuridad de arriba, pero no pude. Podía ver a través del gran remolino. Pude ver los rostros de las almas perdidas, más marchitas que el tiempo mismo. Podía ver los campos elíseos, vacíos y desnudos. Podía realmente ver. El ruido cesó y bruscamente caí al suelo, sin fuerzas para luchar o huir. Me quedé quieto por un momento, tratando de reunir fuerzas. Podía escuchar el canto continuar, me llamó la atención y observé el cálido suelo de granito y vi que la gran estatua había desaparecido. El arco ya no estaba vacío porque en él irradiaba una gran oscuridad.
Frente a él, a donde una vez estuvo la estatua, una figura se levantó con las manos extendidas. Un fuerte olor irradiaba con pavor unido al olor necrótico. La figura era la de un hombre delgado hasta los huesos. Su piel oscura y marchita se encogió y se descascaró alrededor de los huesos y las articulaciones del cadáver. Sus manos estaban podridas y en una la figura sostenía un gran libro negro. Su rostro era la muerte misma. La piel se quedaba pegada a los huesos y las mejillas abiertas. Los dientes de la figura brillaron bajo la luz del gran diamante. Sus labios estaban fruncidos, descompuestos y corrompidos por su habla. La figura no poseía ojos, solo un colgajo de piel estirado sobre las cuencas, como si fuera una especie de venda en los ojos. En él, donde deberían haber estado los ojos, esos símbolos que había visto en la estatua brillaban con un aura púrpura inquietante. Encima de la cabeza de la figura se encontraba un gran y elegante corona. El borde dorado de la cabeza estaba deslustrado, adquiriendo el color de ramilletes descoloridos y moribundos. De repente, la voz del faraón muerto se quebró y sisió esforzándose por hablar. Era áspera, muerta y malévola. ¿A quién te atreves a traer a mi gran templo, sirviente? Solo a uno que ha visto tu templo bajo la puesta de sol roja como la sangre, exclamó Jeffrey manteniendo la cabeza en el suelo. Él levantó la vista lentamente, temeroso de lo que pudiera ver. Al ver al gran faraón muerto, Jeffrey gritó de horror, pero lentamente volvió a hundir la cabeza en el granito. ¿Por qué exclamaste mi vista, siervo? ¿Y por qué le temes a tu gobernante? Jeffrey tartamudeó, el miedo se apoderó de él y su voz sonó como si estuviera llorando. ¡Oh, tan poderoso y majestuoso que eres! La figura del faraón levantó los brazos en el aire agitándolos ligeramente. Mientras lo hacía, las grandes sombras de arriba se balancearon como juncos. El faraón se alejó de la oscuridad arremolinada en el arco, moviéndose hacia mi viejo amigo. Él hablaba esa lengua temida, esa lengua muerta, diciendo: «Has traído a un incrédulo». Yo me quedé inmóvil. Esos brillantes símbolos de ojos que poseía la figura miraban hacia el abismo, pero sentí que me miraban. Podía sentir el calor del fuego del infierno, la frialdad de la muerte mientras el ser me miraba a través de las visiones de la oscuridad exterior. Yo soy el faraón original, el más grande de los faraones que a mi semejanza construyeron tan grandes maravillas. Yo bajé la cabeza hacia el suelo de nuevo, tratando de no mirar a la figura. Temía que solo verla me volvería loco. Pensé en correr, pero me puse nervioso porque no llegaría tan lejos. Yo sabía que él tenía el control. Habían poderes de verdad en esta cuarta pirámide. Y no quería verlos, simplemente no quería hacer experimento de ellos. Mírame, incrédulo. Mira mi rostro muerto, porque has visto mi gran ojo y él te ha devuelto la mirada. Yo, temeroso, hice lo que me pidió mirando hacia la figura. Se cernía sobre Jeffrey, se cernía sobre mí con los brazos extendidos, todavía balanceándose en la oscuridad de arriba. «Habla, vil escéptico», exclamó el faraón. Su boca no se movió cuando su lenguaje corrupto abandonó su cuerpo. «Yo solo veo a mi majestad», grité tan petrificado por la vista del grande. ¿De verdad soy majestuoso? ¿Soy tan hermoso como lo describió mi sirviente? Soy el gran sacerdote de los otros. Yo soy el que habla con el devorador de estrellas. Soy el doblador de reinos. Soy el otorgante de lingua mortis. Soy el otorgante de la lengua muerta. Yo soy Neferkor. Jeffrey habló todavía conmocionado. «Oh, excelente. Pediste un escéptico y 4 te he entregado. ¿No cumplirás tu palabra?» El gran faraón se levantó del suelo. Las gradas de oscuridad lo elevaron, trabajando como si fueran una masa sólida. Él habló rápido y odioso. ¿Acaso le estás pidiendo un favor al gran sacerdote? «Pero tú prometiste liberarme», tartamudeó Jeffrey. Mientras lo hacía, grandes serpientes de sombras se retorcieron en el suelo sobre mí y hacia mi amigo. Ellos lo envolvieron con fuerza, obligándolo a levantarse. Su grito fue de dolor y puro miedo, pues su pregunta ofendió al sacerdote.
No, lo siento, perdóname por haberlo preguntado. Yo te he dado una promesa y te liberaré. Sí, lo haré. 3 escépticos me has dado y un cuarto para reemplazar. La oscuridad arremolinada dentro del arco se formó, se estancó por un momento solo para dividirse nuevamente en el centro. Una gran ciudad yacía más allá y una multitud de muertos se encontraban. Alrededor de muchas grandes torres lloraron, flotando entre un viento salvaje hacia arriba en un abismo sin fin. Las torres eran de marfil descoloridas y amarillentas. También habían estructuras de obsidiana y muchas extrañas pirámides negras en la distancia. Sobre la ciudad muerta había mucho tiempo, acechaba un gran ojo perteneciente a una masa descomunal de sombras y éter. Era blanco y sin pupila, pero con un iris que irradiaba un tono frío. Él nos miró a través y yo le devolví la mirada, perdido en su hipnotizante ojo. El gran faraón volvió a hablar. Te llevaré más allá, gran servidor, a la ciudad perdida y al otro que acechan arriba. Jeffrey gritó y lloró pidiéndome a gritos que lo ayudara. No me atreví a moverme porque el gran ojo blanco me miró fijamente, devorando mi alma, y en su mirada yo me había perdido. Fue solo cuando el faraón muerto dijo: Tú ya no eres incrédulo, ahora tú me servirás y 3 necesito. 4 más y te daré la libertad. Grité porque sabía que mi amigo era una mente brillante, pero un alma miserable. Había sido condenado como yo. Grité con todas mis fuerzas y grité con tanta autocompasión. ¡Suéltame, por favor, te lo ruego! No, ahora tú eres mi siervo porque habías dudado de mi majestuosidad. La única liberación es la de 3 almas. No te atrevas a ponerme a prueba porque si vuelves a dudar, yo te aseguro que te vas a arrepentir. El gran faraón se movió hacia el arco. Las serpientes de sombra lo siguieron, Jeffrey aún dentro de sus garras. Se movieron con cautela hacia el arco y la gran cacofonía volvió a rugir sobre mí. Yo lloré, sentí mi corazón estallar, sentí que el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Me sentía solo. Sin embargo, mi mirada no se apartó del gran ojo blanco que acechaba más allá de este lugar. Fue solo cuando las sombras de la habitación se hicieron más altas, anchas y absorbentes que realmente me senté solo en las sombras. Más tarde me desperté en mi tienda de acampar gritando y sudando profundamente. Yo me puse de pie. Fue una gran pesadilla. Abrí mi cantimplora, salpiqué mi cara con agua tibia y bebí bastante. El alivio se apoderó de mí por un momento, pero fue solo cuando entraron mis trabajadores que el miedo volvió. Me preguntaron qué había hecho con Jeffrey. Me preguntaron qué vi en el desierto, porque me vieron regresar solo a través de las antiguas dunas al amanecer. No me atreví a hablar de los problemas que había visto, porque temía lo peor. Sin duda no me quedé en Egipto. Regresé a casa al día siguiente. Sin embargo, muchas noches, mientras observo la puesta de sol, todavía puedo ver la 4ª pirámide en el horizonte. Puedo ver sus brillantes paneles negros. Se me impuso un deber, pero no tengo el corazón para cumplirlo. No me atrevo a dudar de lo que vi, pero dudo de mí mismo para llevar a cabo tal tarea. El gran faraón exige 3, pero un cuarto sería mi reemplazo. Un cuarto sería mi final. Es por puro miedo que no regresé nunca más a Giza. Es por miedo que no me atrevo a hablar de lo que vi. Loco es lo que la gente me llamará porque lo sé de primera mano. Incluso yo dudaba de Jeffrey. Dudaba de la 4ª pirámide. Abandoné la racionalidad para mejorar en mí mismo, pero lo que descubrí es peor que una realidad. Más allá de esa gran pirámide me llaman en sueños. El gran faraón me habla en sueños exigiendo que termine mi tarea, pero yo simplemente no puedo. Nunca más me atrevo a dudar y a menudo me atrevo a decir su nombre. Neferkor. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive.
So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.